Hoy es el sábado 4 de noviembre del año 2017 y el día de hoy vamos a hablar sobre si es posible que Vladimir Putin opere electoralmente a favor de López Obrador en México. Como todos ustedes saben, dentro de unos cuantos meses dará inicio de forma oficial el proceso electoral presidencial mexicano. Tanto en 2005 como en 2017, el candidato que encabeza todas las encuestas se llama Andrés Manuel López Obrador. A pesar de esto, las cosas lucen realmente diferentes. La primera gran diferencia entre 2005 y 2017 es sin duda el alcance de las redes sociales. Facebook fue creado en febrero de 2004 por Mark Zuckerberg y para el año 2006 su número de usuarios era realmente escaso. Sin embargo, para el 2017 más de 70 millones de mexicanos son usuarios cotidianos de al menos una red social. Las plataformas más populares en nuestro país son Facebook, YouTube, Twitter, etc. Por ende, estamos frente a un escenario donde el monopolio de la información se ha roto y literalmente cualquier habitante de la Tierra puede opinar sobre lo que pase o no en el terreno político mexicano. A esto último lo podemos llamar globalización de las ideas, o en otras palabras, vivimos en una era donde una buena idea puede cruzar fronteras en cuestión de segundos. En esta nueva realidad, un buen argumento tiene más peso que el poder de emisión de cualquier medio tradicional. Y si usted no quiere o no puede entender este cambio de paradigma, muy probablemente usted pueda caer en la llamada paranoia del Russia Gate. El pasado 9 de noviembre, el aspirante republicano Donald Trump ganaba las elecciones contra todo pronóstico. Después de este hecho, los perdedores de aquella elección consideraron que este triunfo inesperado habría sido causado por un supuesto hackeo electoral por parte de la extinta KGB. En pocas palabras, el Russia Gate es un escándalo mediático que parte de la idea de que el gobierno ruso tiene la suficiente capacidad para alterar los resultados electorales más allá de sus propias fronteras. Esto último es completamente falso. Lo que sí es cierto es el hecho de que desde medios rusos se puede intentar influir de una u otra forma en la opinión pública de otro país. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, decidió hace algún tiempo dar la batalla en el terreno de la opinión pública internacional. Para este fin diseñó y creó la cadena rusa RT en español. Este medio ha crecido en audiencia y en influencia dentro de los países hispanohablantes. La razón del éxito de RT en su versión en español radica en el hecho de que ha sido un medio que ha dado una voz alternativa a todos aquellos que no la tenían. Además, RT nació como un canal para ser distribuido a través de las propias redes sociales. La pregunta es ¿qué tanta fuerza realmente tienen los medios rusos comparados con los medios oficiales mexicanos? En YouTube, la cadena rusa RT en español cuenta con casi 1 millón de suscriptores, mientras que Noticieros Televisa tiene poco más de 260,000. Azteca Noticias tiene más de 373,000 e Imagen Noticias tiene poco más de 750,000 suscriptores. En Facebook, RT en español cuenta con más de 5 millones de seguidores, Noticieros Televisa tiene 5,5 millones, Azteca Noticias cuenta con 5 millones e Imagen Noticias dispone de apenas 600,000 seguidores. En Twitter, RT en español cuenta con 2,8 millones de seguidores, Noticieros Televisa cuenta con poco más de 2,7 millones, Azteca Noticias 500,000 e Imagen Noticias apenas supera los 100,000 seguidores. Sin ser un genio, usted puede darse cuenta que los medios rusos tienen la fuerza suficiente para contrarrestar cualquier tipo de campaña mediática mexicana.
Esto último ha puesto muy nerviosos a gran parte de la élite mexicana, quienes temen la posible influencia rusa en la próxima elección presidencial. Sin embargo, omiten hablar de la influencia de medios estadounidenses, alemanes o franceses dentro de nuestro propio territorio. Debemos de recordar que en redes sociales tienen presencia no solo los medios rusos, sino también los de otros países como Francia, Alemania, España, Estados Unidos o Canadá. Cadenas como Univisión, Telemundo, Televisión Española, Francia 24, la Deutsche Welle tienen una gran cantidad de seguidores en Facebook, YouTube y Twitter. Una pregunta válida es, ¿se justifica la paranoia rusa en México? A diferencia de Estados Unidos, México es un país que jamás ha estado en conflicto directo con Rusia. México jamás ha sentido el miedo de ser invadido por los rusos. Aunque debo decir que los mexicanos en todo caso sienten mucho mayor temor de ser invadidos por el gobierno de la Casa Blanca que por el del Kremlin. Y quizás en una época donde Estados Unidos agrede de forma constante a México, resulta sensato pensar que quizás el presidente Putin pudiera ser el bueno de la historia. Esto último se deduce del dicho que dice, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. De hecho, muchos mexicanos están felices de poder tener a su alcance la versión rusa de las cosas. Esta será la primera ocasión que ocurra en medio de una elección presidencial. Por lo tanto, es lógico pensar que quizás el mayor miedo de las élites mexicanas es darse cuenta que han perdido el control de la opinión pública nacional. Una última pregunta es, ¿tiene alguna razón el presidente Putin para dar línea a favor de López Obrador en las próximas elecciones? Hasta el día de hoy no se percibe que pudiera buscar el presidente Putin en México. Todos sabemos que pase lo que pase, México siempre será zona de influencia de los Estados Unidos. Bajo ninguna circunstancia el gobierno de la Unión Americana permitiría que China o Rusia se hicieran con poder en nuestro país. Finalmente debo decir que todo parece indicar que los medios mexicanos tiemblan ante el poder de los medios rusos. Alegar que López Obrador ganará las próximas elecciones debido a que este último será favorecido por el presidente Putin pareciera ser solo una excusa creada para justificar la pérdida de influencia de los medios tradicionales mexicanos en la opinión pública nacional. En cualquier caso, los medios mexicanos debieran dejar a un lado su propia mediocridad y en vez de eso aprender a contraargumentar la versión rusa de las noticias. En conclusión, la próxima elección presidencial mexicana será influenciada por todos los medios internacionales habidos y por haber. Esto incluye a la Deutsche Welle alemana, la BBC inglesa, Univisión, Telemundo, Clarín, CNN en español, Al Jazeera, RT en español, etc. Por primera ocasión en nuestra historia, seremos capaces de escuchar todas las voces, incluyendo las que provengan de un lugar tan alejado como lo es Moscú. Y si usted se pregunta qué medio logrará imponer su visión de las cosas, puedo decir que será aquel que tenga el argumento que describa con mayor exactitud la realidad que vive una determinada comunidad. Los medios mexicanos han sido entrenados para vivir en una burbuja de cristal llena de lujos provenientes del erario gubernamental y desde ese cómodo lugar intentan apreciar la realidad de un país al que nunca han sido capaces de entender. Déjenos sus comentarios sobre este tema y díganos qué opina de la teoría que afirma que Putin estaría ya operando a favor de López Obrador en México. Opción A es una excusa inventada por parte de los medios mexicanos para justificar su propia mediocridad. Opción B, realmente no importa porque a los mexicanos les da igual lo que haga o no Putin. Opción C, los mexicanos le temen más a Donald Trump que al propio Putin. Opción D, ahí vienen los rusos y quieren quedarse con México. Opción E, ninguna de las anteriores. Gracias, suscríbete, seguiremos informando.
Si deseas suscribirte a este canal, da clic aquí. Y si deseas ver más contenido, da clic aquí.